Bienvenida, Cecilia, adelante. Juan es mi principal promotor en que él termine de armar la propuesta de esta metodología, así que es un hincha importante que tenemos en la idea de generar el panel online. Lo que nos vamos a estar pisando con la metodología de paneles, pero bueno, una de las reflexiones es eso. Estamos en Uruguay innovando en términos de meternos en metodología de paneles, cuando en realidad en el mundo la metodología de paneles es la metodología más sofisticada y generalizada en investigación y en investigación social aplicada, sin duda. Lo que pasa es que son metodologías generalmente muy caras y muy difíciles de hacer, que la tecnología nos va a ayudar a minimizar y a estar más cerca en términos de... ¿Por qué ahora? Bueno, un poco algo de lo que son los datos, cómo vienen la evolución de los datos y por qué antes no nos planteábamos estas cosas y ahora empiezan a ser parte de las cosas interesantes. ¿Qué son los paneles online? Vamos a ver otra parte de los paneles online. Obviamente los paneles online, mientras escuchaba la presentación decía, bueno, esto ¿no? me desdigo a mí misma en el mismo momento. En la realidad hay muchas cosas que se pueden hacer sobre plataformas de paneles. Nosotros necesitamos un poquito más de la voluntad de la gente para seguirnos. Más allá de aceptar que les bajen el software, necesitamos después que nos contesten. Y bueno, un poco de para qué... Como les decía, lo mío es un debate sobre todo basado en temas metodológicos, que es un poco la profesión que he desarrollado en mis 18 años en equipos. Y en los últimos años estoy muy convencida, después del 2009, que el paradigma del error total nos ayuda a pensar en qué instrumentos en investigación le tenemos que dar validez y desde dónde, para discutir las cosas desde un buen lugar, ¿sí? Es válido o no, es bueno o no, la información que va a salir de ahí es la que tengo que tener o no. Depende mucho de... Sobre todo el paradigma se basa en decir, bueno, si el valor que tengo, ¿sí?, se parece o no se parece al valor poblacional, ¿no? Eso es lo único que es relevante. Y el paradigma tiene las 4 fuentes de error, que vamos a hablar de las 4, pero sobre todo que en investigación... y lo que se conoce hacia afuera de la investigación, más que los investigadores vamos teniendo claro las otras discusiones. La cobertura de repente es una de las discusiones que se sabe. Pero bueno, después de que uno define la población a la que va, la cobertura es la cobertura que tiene, ¿no? el instrumento que voy a usar. Bueno, llego a los usuarios de internet, llego a los usuarios de celulares, llego a los teléfonos fijos o llego a... La discusión sobre la cobertura, de todas maneras, es una discusión importante y válida para determinar si el instrumento que estoy usando, de acuerdo a las definiciones que vaya a tener en mi mercado y en mi medio, vale la pena. Pero normalmente el centro de la discusión está en el error de muestreo, ¿sí? El error de muestreo se arregla con muestras grandes. Ahora vamos a ir discutiendo sobre cada una de las cosas, porque el error de muestreo solo depende del tamaño de la muestra, ¿sí? Obviamente los otros 3 conceptos tienen que ver con una buena muestra y cómo, pero en realidad el error de muestreo, que es el error que repetimos, ¿no?, muchas veces hacia afuera, cuál es el error de muestreo, cuál es el error de muestreo, o cuál es el error que tiene la encuesta, o cuál es el error que tiene la medición que estoy haciendo, estamos centrándonos en el error de muestreo. Y en investigación, en la realidad, muchas veces tenemos errores de cobertura, otras veces tenemos aclaraciones de poblaciones específicas a las que estamos accediendo y con lo cual estamos refiriendo a un universo más chiquito de lo que queremos o de lo que pretendemos, o estos universos no se condicen del todo. Pero después tenemos 2 errores más que muchas veces se compensan con los instrumentos, y ese es un poco el debate y la defensa, y desde ahí
el por qué sí o el por qué no, una metodología u otra, depende para qué, ¿no? Porque el error de no respuesta lo vamos a estar viendo, pero el error de no respuesta es un error relevante en determinados casos, en qué casos sí, en qué casos no, cómo lo medimos, dónde lo tenemos, estamos teniéndolo o no lo estamos teniendo. Y el error de medición es el error más importante que se comete en investigación y normalmente al que más cosas un investigador puede hacer para disminuirlo, pero el más grande que cometemos a diario en la investigación social aplicada. Y como no es medible, ¿sí? Ni el error de no respuesta es medible, el indicador de la no respuesta no es medible el tipo de error, ¿no? Hay tipos de error que ahí se dificultan. La cobertura es una discusión a priori, pero el error de medición no sabemos ni en qué sentido ni cómo se da, salvo que apliquemos metodologías sofisticadas para controlar el error de medición. Entonces, como en realidad el error de muestreo es el que es fácil de transmitir, fácil de comunicar, es en definitiva del error que se habla. Pero la realidad es que tenemos estas 4 fuentes de error y estas 4 fuentes de error no es una más importante que la otra. Como les decía, el error de cobertura resulta de las unidades de la población a encuestar que no tienen la chance conocida o distinta de 0. Esto es una definición, si quieren, un poquito metodológica además, pero toda la población a la que yo quiero acceder tiene que tener una probabilidad distinta de 0, o sea, tengo que tener alguna forma de llegar a él, y si la conozco la probabilidad, de esta manera estoy llegando de una buena forma en términos de cobertura. Si yo conozco la probabilidad de selección, entonces conocemos muy pocas veces la probabilidad de selección. Si se ponen a pensar la cantidad de horas que está disponible una persona en su casa, nos condiciona muchas veces el diseño de una encuesta telefónica o una encuesta en calle, ¿sí? Y entonces este tipo de errores de cobertura, ¿sí? Si no le preguntamos a la persona al principio cuántas horas está usted disponible y por lo tanto ponderamos a la gente de acuerdo a la disponibilidad en términos de tiempo, podemos tener errores de cobertura desconocidos, o sea que va más allá de que si llegamos a ese tipo de personas porque voy con una muestra telefónica a un hogar con teléfono, ¿sí? Dificultades que estamos teniendo en términos de cobertura, aparte de esta cuestión que tiene que ver con la probabilidad de selección del entrevistado. La cobertura a nivel de las encuestas cara a cara, sin duda tenemos problemas en los extremos. Y los tenemos nosotros y los tienen los institutos de estadística, ¿sí? Nosotros controlamos sistemáticamente los parámetros que medimos en común y tenemos el mismo sesgo, quiero decir, el parámetro o muchos parámetros nos da lo mismo, lo que quiere decir que los sesgos de las cara a cara me tranquilizó bastante cuando en Estados Unidos también les da el mismo sesgo en las cara a cara, pero el sesgo en las cara a cara existe porque en los dos extremos es difícil de acceder, ¿sí? Los extremos altos es difícil de acceder a la vivienda porque ponen barreras que dificultan la entrada del encuestador al perímetro, y en los niveles bajos porque te da miedo entrar. ¿No? Uno no le pide al encuestador que pase determinados límites de seguridad para meterse en los niveles bajos. Entonces los dos extremos, ¿sí? Tienen problemas de cobertura. En las encuestas telefónicas empezamos a tener, en los diseños tradicionales de las encuestas a nivel de hogar, empezamos a tener hogares sin teléfono por la alta cobertura celular que empieza a salirse de un lado. Y entonces ahora los celulares tienen con temas de cobertura, tienen otro tema que es cuál es el hogar, porque hasta ahora el teléfono del hogar viene a representar al hogar correctamente en alguno de estos indicadores. Ahora los celulares individualizan bien a las personas, no necesariamente a los hogares. Entonces ahí tenemos otros dilemas metodológicos en cómo generar la unidad de medición en las telefónicas. Y bueno, y cada vez más los números de teléfono tienen que ver menos con las distribuciones geográficas y por lo tanto también tengo poca forma de asignarle valores a los teléfonos, o cada vez menos, ¿no? Todavía tenemos en los teléfonos fijos una referencia geográfica. Entonces, decimos, bueno, estas dificultades son parte de las dificultades que nos enfrentamos en la metodología de investigación
y eso nos hace enfrentarnos a muchos desafíos todo el tiempo de cómo innovar para generar indicadores en esos casos, las metodologías multimodo y otros sistemas para ir cubriendo todos estos agujeritos que se van generando a la cobertura. Pero por eso decía que llego siempre con porque Juan cuando me pide que haga la charla del seminario públicos, siempre terminamos mirando los datos de tenencia de PC, tenencia de internet y internautas, ¿sí? Esta vez no traje los de celulares, pero ya estamos tan arriba en celulares que no vale la pena ya ni mirarlos demasiado. Pero la tenencia de PC, el famoso plan Ceibal, está ahí haciendo las brechas, ¿no? La brecha del interior pega el salto, la brecha de Montevideo y pega el salto. Esto no es, además se da con el crecimiento económico y esto empieza a haber mayor cantidad de PCs. La PC pasa a estar en otro lugar al trasladarse en términos de información, que el plan Ceibal iba a distribuir PCs. Esto transmite a los hogares que la PC es una cosa importante para tener, no solo a través de la distribución de las laptops, ¿no? Entonces, una cosa que venía muy trancada durante muchísimos años, que veníamos en 20, ¿no? Yo le decía 20, 20, 20 y no había forma de errarle porque las mediciones podían ir fluctuando, pero la penetración de PCs en Uruguay era 20. Se pasa a 40 con el primer escalón del plan Ceibal en el interior y se pasa a 64 ya, ¿no? Pasando a los 60 cuando el plan se asienta en Montevideo. Y esto o sea, es combinado con el crecimiento económico, pero esto cambia sustancialmente los niveles de tenencia de PCs dentro de los hogares. Conexión a internet desde el hogar, también venía planchado en 20, ¿sí? 18, 17, 16, 15, 16, 17, y empieza a crecer. La conexión a internet todavía no llega, en los últimos meses se lanza el Universal Hogares y están pretendiendo que el 64 tenga la conexión a internet, ¿no? A partir de dentro de muy poquito tiempo, el 64% es solo tener PC. Ya después la conexión a internet va a estar por añadidura o es previsible que no haya muchos hogares que queden afuera de la conexión a internet después de que aparezca, que se masifique el Universal Hogares. Pero por ahora hay una brecha todavía de un 10% que tiene internet, que tiene computadora pero no tiene internet. Y internautas mayores de 18 años, es cierto que es importante la cantidad de internautas por debajo de los 18 años, pero los internautas mayores de 18 años vienen creciendo mucho más en una curva más tranquila, si se quiere, ¿no? Los saltos del plan Ceibal se ven clarito en las series de largo plazo. El indicador es uno de los indicadores internacionales para saber el nivel de conectividad y bueno, esto viene creciendo, en algún momento creció a raíz de la inclusión de la gente en los ciber y después volvió al hogar y sigue creciendo, pero viene creciendo regularmente y de a poquito, ¿no? Y acá la barrera que tenemos, les comentaba antes de la charla, la barrera que tenemos es la edad, ¿no? Tenemos un problema importante con la masificación de algunas de estas cosas, porque hay en determinados segmentos de edades donde la inclusión de la tecnología va a llegar con más dificultad y es más difícil estar... Hicimos hace poco una investigación que iba a decir por qué esta gente dice que no a la conexión a internet gratuita en su hogar. Y bueno, dice que no porque es muy viejito y no tiene ni idea qué hacer con ella. No le cobran nada, se la dan, pero si no sabe qué hacer con ella, no tiene computadora, pero no sabe ni qué hacer con la computadora tampoco. Entonces hay un problema con la población muy mayor que estructuralmente es más difícil de ir migrando, obviamente de a poquito igual se incorporan, pero los saltos ahí son más difíciles. Cuando miramos los crecimientos de internautas en la población abajo de 18 años es impresionante lo que crece y lo rápido que crece, ¿no? Ya después de que puedan declarar ya podrían convertirse en... Bueno, como les decía, esto es
con temas de cobertura. Con temas de cobertura estamos llegando a niveles muy interesantes. Casi diría, estamos parecidos en la cobertura de Internet que en la cobertura de teléfonos fijos, ¿sí? O sea, no estamos muy distintos en las coberturas de telefonía fija. Entonces, una muestra telefónica hoy tienen errores de cobertura similares a los que tiene si podemos diseñar una buena muestra de internautas, ¿sí? Eso con respecto al capítulo cobertura. Entonces estamos en un momento distinto para enfrentarnos a ese diseño. El error de muestreo es el clásico y conocido, y disminuye el error de muestreo. Si el resto de las variables están controladas, el error de muestreo disminuye cuando aumenta el tamaño de la muestra. Y esto es un aliado de Internet. Internet permite volúmenes grandes, ¿no? Paneles de 5000, ¿no? A los colegas de Market Panel le podemos decir cómo es sostener un panel de 400, o a nosotros ahora haciendo la encuesta longitudinal lo que es sostener paneles de 18.000 le cuestan al Estado millones, ¿sí? Para sostener un panel con fines sociales. Es muy caro sostener paneles de muchos casos. Y obviamente un panel online te lo podés plantear con 5.000, ¿no? 5.000, 10.000, 15.000, porque estos números son razonables cuando uno tiene que hacer poca cosa y son razonables cuando están en una plataforma voluntaria que le dedica el tiempo en el momento, ¿no? Entonces los tamaños muestrales y el error de muestreo, que es el clásico conocido, está muy a favor de la tecnología y de Internet. Las encuestas online vienen teniendo tasa de respuesta, que es a lo que nos vamos a meter ahora, vienen teniendo tasas de respuesta a veces superiores a las de las encuestas telefónicas, ¿sí? Porque bueno, porque uno puede insistir en determinados momentos, porque la persona termina respondiendo en situaciones y en condiciones en que prefiere contestar, y en determinados segmentos, siempre nuestros clientes de Sonamérica siempre terminan siendo el ejemplo, pero ellos nos han permitido desarrollar metodologías de tecnología de avanzada y todo el tiempo nos están auspiciando en estas cosas. Y la verdad es que los grandes decisores de Sonamérica, primero, están distribuidos en el mundo, y segundo, realmente prefieren una metodología online, están más acordes con ellos, le dedican el tiempo, contestan 4 preguntas, 5 preguntas, pero las contestan en el momento que quieren y son más aptos a la convocatoria online, a una convocatoria por mail, que lo que son a que les contesten el teléfono, y mucho menos que les mandemos un encuestador para hablar con ellos. Obviamente que si quieren, la metodología multimodo te permite mandarle el encuestador igual, si es lo que quiere, pero la verdad es que están mucho más adeptos a contestar el cuestionario online, y contestan por mail, ¿no? en un sitio, y contestan las encuestas mucho mejor que lo que las contestaban antes, pidiéndole que los íbamos a ir a visitar, ¿no? La tasa de respuesta. Y sin duda es el indicador más importante de calidad de una encuesta, pero en Uruguay nos está pasando. Cuando yo miraba los datos internacionales o las paramétricas de algunos estudios probabilísticos a nivel internacional, y decían, bueno, no, porque las encuestas cara a cara tienen 80-85% de tasa de respuesta. Yo decía, nosotros nunca llegamos a esos niveles. Bueno, ahora el mundo cae, ¿sí? Europa está entre 25 y 35 de tasa de respuesta de encuestas cara a cara. O sea que, y las encuestas telefónicas y online empiezan a crecer. Nosotros hay en encuestas online que estamos teniendo tasas de respuesta por encima de 35. En algún caso, trabajando para el premio de calidad, daban tasas de respuesta arriba del 60% de atención al usuario de la administración pública, daban tasas de respuesta de arriba del 60% en la vedelía de psicología, poner, ¿no? Le mandamos a los usuarios de psicología por mail la encuesta de satisfacción y contestaban más que lo que es en una encuesta cara a cara o lo que es en una encuesta telefónica. Entonces, bueno, ahí dependerá de cada caso, pero los errores de no respuesta, en definitiva, dan una idea, la tasa de respuesta, de en qué sentido. Bueno,
solamente es un problema en realidad cuando esta gente es sesgada, ¿no? Cuando es distinta la gente que contesta de la que no contesta. Mientras la gente que contesta y la que no contesta es parecida, esto no es un problema. Y de hecho hay mucha investigación en el mundo que dice que en los estudios de satisfacción, por ejemplo, los que contestan y los que no contestan no son muy distintos, ¿no? Y si uno hace un esfuerzo para llegar a una tasa de respuesta muy alta, cómo cambia. Pero en algunas cosas esto sí que es importante, y hay que ir mirando si el parámetro es especialmente relevante o importante lo que estamos midiendo para saber si tenemos que hacer un esfuerzo por la tasa de respuesta, si la calidad de esa muestra en tasa de respuesta es efectivamente cambia significativamente el parámetro que estoy midiendo o no. Cuando uno no lidia, como en los paneles online, sobre el comportamiento que uno hace en su computadora y no tenés que preguntarle nada, uno corre con la ventaja de que no tiene tasa de respuesta, ¿no? No tiene negativa la tasa de respuesta. Después que lo convocaste y lo que tenés adentro, ya la persona no tiene chance de no contestarte. Y eso es una ventaja para el instrumento. ¿Sí? Esto es un poco lo que les decía, vienen cayendo sistemáticamente. En las cara a cara y en las telefónicas los medios tradicionales vienen cayendo, en Europa llegando a niveles que la academia le preocupa de lo baja que están. Y en determinados segmentos esto es claramente distinto, o sea, tenemos tasas de respuesta mucho mayores cuando les aplicamos formas de contacto más cercanas a ellos. Bueno, el error de medición es el error en el que podemos trabajar más y el que se puede calcular menos, ¿sí? Que tiene que ver si lo que estoy midiendo es efectivamente lo que la persona hace, es efectivamente lo que quiero medir, es efectivamente lo que... Y obviamente cuanto más capacidad de adaptación tiene el instrumento, entonces voy a estar más cerca de disminuir ese error de medición. Una de las cosas que tiene las metodologías online, cualquiera de ellas, es que uno tiene que estudiar el instrumento. Después de que lo larga, el instrumento vive solo, pero el instrumento tiene que ser muy trabajado a priori, y el resto del trabajo se hace bastante barato, el momento de diseño no. Pero justamente como el resto del proceso se hace más barato, en general está mucho tiempo dedicado a eso, y además permite una flexibilidad, ¿no? Esta cosa de mostrar videos, audios, simular situaciones. Estas cosas son propias de metodologías adaptativas que tienen las versiones digitales que no tienen las metodologías tradicionales, ¿no? Además de que el técnico lo controla más directamente, porque todos los cambios que se hacen sobre el instrumento, al no tener quien lo aplica en el medio, tengo mucho mayor control sobre cómo se construye el error de medición. Y esto para discutir y para dejarlos pensando sobre todas las cosas que hacemos mal y no les decimos todos los días, pero así vivimos en la investigación. Para cerrar en por qué el panel, ¿no? Y qué es, obviamente ya hemos visto qué es un panel, un conjunto de unidades que aceptan ser sometidos a relevamientos sistemáticos en el largo plazo. Y en el largo plazo ahora estamos largando la encuesta longitudinal de protección social y pretendemos que se sostenga 50, 60 años. Obviamente esperamos tener buenos datos para el instrumento de política en los próximos 10 o 5 o 2. ¿Sí? Pero en la realidad los instrumentos de los paneles sobre todo están construidos para vivir en el largo plazo, porque eso es lo que empieza a generar información adicional. En la medida que funcionan en el largo plazo, el volumen de información es exponencial. Cada vez que puedo volver a someter a la misma gente a contestar algo, empiezo a crecer la cantidad de cosas que sé de él y por lo tanto empieza a aumentar el valor del producto que tengo en forma exponencial. Yo les contaba ahora en el intermedio que
yo soy celíaca y hace poquito me leí un artículo en Estados Unidos que pudieron ir al panel de salud de los últimos 50 años a relevar las muestras de sangre que habían tomado hace 50 años y estaban panelizadas para ver que por cuestiones sociales, ¿sí? por cuestiones de conducta, no es solo que aumenta por el diagnóstico la población celíaca, sino que aumenta en términos reales, ¿no? Y eso lo pueden hacer porque tienen un panel, ¿no? de 50 años para atrás que permite chequear las muestras de sangre para atrás, ¿sí? Obviamente el volumen de información para el sistema de salud que existe en un país en donde existe un panel con 50 años vinculado a temas de salud, que obviamente les preguntan de todo, ¿no? ¿Qué hacen? Este es el mismo panel por el cual se decía que las mujeres si tomaban alcohol cuando eran jóvenes eran más flacas y tenían una diferencia significativa a los 45, llegaban con cerca de 4 kilos menos si habían consumido alcohol en la adolescencia. Hay un artículo bastante polémico que dice el alcohol la adelgaza, ¿no? Y entonces se generó, y estas cosas solo son posibles a través de paneles. Esto en los hombres, les aviso, no daba nada. Pero en las mujeres estaba bastante claro que si habían tomado alcohol en la adolescencia, eran sustancialmente más flacas cuando llegaban a la edad adulta. Y estas cosas se pueden hacer solo a través de paneles, ¿no? Si no, no puedo ver si es el mismo o si es otro. Entonces no sé si el proceso del peso sucede en las mismas o en otras. Solo lo puedo hacer si le pregunto a esa persona en el momento si consume o no consume. No puedo preguntar en retrospectiva porque el instrumento lo mediría mal. Y además porque puedo seguir a esa gente y veo cómo es el cambio actitudinal de esa persona para llegar a conclusiones. Esto es lo que obviamente esto funciona para individuos, funciona para hogares, funciona para empresas, ¿sí? Hay algunos documentos hechos sobre temas de recursos humanos que se hacen sobre base empresa, que declaran, no sé, el personal, el tipo de salarios, cómo se manejan estas cosas. Ubican también paneles, ¿no? Lo que hacen es seleccionar determinado conjunto de empresas y estas empresas se siguen a lo largo del tiempo. Y nada, ¿no? Porque siguiendo la misma unidad se puede conseguir datos muy importantes. Los estudios más importantes en el mundo se hacen con encuestas longitudinales o paneles. En Uruguay estamos de estreno para todo, ¿no? Estas cosas empiezan a aparecer en los últimos 5 años y ahora aparecen con mucha fuerza. De hecho, ¿no? Cuando vi que íbamos a hablar más de uno sobre paneles, es que el tema está apareciendo y está apareciendo con mucha fuerza. Hace unos años, por lo que les decía al principio, el tema de lo caro que es construir paneles hace que solo se lo plantee uno cuando el nivel de economía del país está lo suficientemente bien como para empezar a plantearse el desarrollo de estas cosas, porque después sostenerlas de repente es menos la inversión, pero sin duda es un proceso costoso de implementación, de implantación. Entender mejor su comportamiento, y acá llevado al tema más de marketing, ¿no? Cuándo cambia de marca, cuándo cambia por productos sustitutos, cuándo usan unos, cuándo usan otros. Estas cosas en los paneles es muy sencillo de ver quién es el que cambia, ¿no? No verlos en muestras regulares, que son a las que más estamos acostumbrados, sino ver quién es, ¿no? Cómo es el que cambia. Y esto sin duda complementa las estimaciones con seguimientos de los cambios. O sea, en eso es especialmente importante ver los sistemas de cambio. Tiene un proceso de pretesteo muy importante, donde el volumen de información que se requiere para aplicar muy pocas preguntas, muchas veces, pero muy pocas preguntas, es bastante complejo. Después algo de lo mismo, ¿no? De ir a datos poblacionales. Esto es parte del proyecto que estamos armando, que Juan me incentiva todos los días a pensar, pero llevamos muchos años construyendo indicadores poblacionales en nuestras encuestas probabilísticas para generar algunos indicadores para controlar lo que decían hoy sobre los sesgos posibles, en qué tipo de cosas están, dónde están, quiénes son los que no
no están online, por qué podemos tener sesgos. ¿Cuándo es, Juancito, que tengo que tener resultados electorales en el panel online? 2014, según Juancito, estamos estimando con el panel online, no se lo crean, pero vamos a empezar a generar indicadores para ver cómo calibramos el instrumento. Después todo el proceso de convocatoria y concertación que requiere justamente, nosotros podemos partir de un proceso probabilístico porque tenemos alguna información a priori para salir con el proceso probabilístico y después vamos a convocar a la participación más masiva que nos permita emparejar y expandir los datos para controlar las muestras probabilísticas de las intencionales. Y en la implantación, sin duda, el gran desafío de estas metodologías es salir con muestras grandes, aunque después apliquemos poquitas preguntas a cada submuestra para no atomizar ni cansar los paneles. La gente que tiene estructura propia de conocimiento de clientes es bastante fácil. Lo que no hay es que agotarlo. Si uno le manda a todos y le manda a todos y le manda a todos, finalmente termina distorsionando en términos de diseño y además agotando la fuente de información de una manera. Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de la información propia para la construcción y la idea de la metodología de panel es no perder nunca la información que ya tenemos, para no preguntarle dos veces a la gente la información que ya sabemos, salvo que... Entonces, ¿por qué panel online o por qué panel online hoy? Porque nos permite acercarnos rápidamente y a muchos, ¿sí? Esa es parte de porque nos permite llegar con toda la artillería de modos de contacto a ellos, porque nos permite llegar a los que ya no están en otros horarios ni en otras formas. Yo comentaba eso hoy también. Ya a mí es bastante difícil encontrarme en mi casa, pero además, si no es vía el canal online, no tengo tele, no hay nada que no tengo radio, no tengo tele, que no funcione vía online. Entonces, si no tengo alguna forma de medición vía internet, no consumo otro medio que no sea internet. Y nada, y porque obviamente con software es bastante fácil saber lo que hizo esa misma persona para atrás y esa misma en otros instrumentos que le vayamos agregando, y por lo tanto, si tuviera que comparar la evaluación de campañas de cosas que no tienen nada que ver, pero sé la misma persona cómo acepta una y cómo acepta otra, con lo cual son fácilmente traqueables, ¿no? Sin duda es un instrumento potente del que hay que tener mucho cuidado en la calibración, y en eso, cuando decían, lleva un año, yo vengo peleando con Juancito, mira que no lleva, ya llevamos más de un año intentando hacer el puntapié final para estar con este instrumento operativo, pero la calibración es... Para hacer investigación, si no somos un portal, que lo podemos hacer y le podemos preguntar, y eso igual que los medios cuando salen a la calle y se cree que encuestan porque le preguntan, ¿no? en términos periodísticos, y para lograr ser un instrumento fiable, este instrumento tiene que estar muy bien calibrado, y ese es el desafío que tenemos por delante, pero 2014 tiramos los primeros datos del panel online sobre estimación electoral. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Muchas gracias, Cecilia. Vamos a estimarlo. Muchas gracias, Cecilia, por tu presentación y por tu aporte. Y nos estaremos viendo el año que viene. Bien, continuamos. Queda la última presentación que tiene que ver con confianza del consumidor, economía y publicidad, a cargo del economista Alejandro Cavallo. Naturalmente que para poder planificar cualquier estrategia de marketing o de comunicación, la economía tiene que estar funcionando bien y los indicadores macro y micro tienen que funcionar bien. Pero además, los consumidores tienen que tener confianza en la economía y en los productos y en las empresas, si no, no hay consumo. Así que bueno, la perspectiva, digamos, del economista Alejandro Cavallo, de cómo están los consumidores hoy, 2012, sobre eso centrará la presentación.
Buenos días, si se puede decir. Bueno, la idea es, en lo que vamos a ver en esta última parte, es repasar aspectos que tienen que ver con la economía, en particular con la confianza de los consumidores, y luego ver algunos números que tienen que ver, o algunas estadísticas que tienen que ver con la inversión publicitaria y el consumo de algunos bienes semidurables relacionados con el consumo de medios, ¿sí? Básicamente tablets, celulares, etc. Voy por ahí. Ahí tenemos más o menos los distintos puntos que vamos a tratar. Primero vamos a definir o vamos a ver qué es la confianza del consumidor. Luego vamos a hacer un repaso rápido de en qué situación está la confianza a nivel internacional. Luego vamos a enfocarnos en lo que tiene que ver con la confianza en nuestro país. Y luego en las dos partes finales vamos a ver lo que les comentaba, la inversión en publicidad y alguna relación con alguna variable macro. Y luego algunas estadísticas que tienen que ver con algunos bienes relacionados al consumo de medios, ¿sí? Ese es un poco el plan de la presentación. Bueno, primero algunos comentarios sobre qué es la confianza del consumidor para después que nos sirvan, digamos, para después entender para qué sirve o para qué la podemos utilizar. La idea de la confianza del consumidor es capturar el grado de optimismo o pesimismo que tienen las personas, que tienen las familias respecto a su situación personal, la situación del país y otros aspectos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es de utilidad la confianza? Bueno, por esas dos razones básicas que nos muestra allí, que nos dice allí, que son que están disponibles, los datos de confianza están disponibles antes que muchos indicadores macroeconómicos, con lo cual nos permite anticipar digamos, la dirección que pueden tomar esas variables macroeconómicas. Y en segundo lugar, porque captura no solo acontecimientos económicos, puramente económicos, sino también captura con cierta precisión, que ahora vamos a ver más adelante, eventos políticos que después impactan en el optimismo y pesimismo y que luego, por supuesto, impactan en decisiones de consumo, ¿sí? La historia, digamos, de la formulación de la confianza tiene que ver con, o empieza, digamos, en la década del 40 en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, donde algunos autores, algunos investigadores empezaron a plantear que era importante capturar el humor de las personas, de las familias, para conseguir información que permitiera anticipar algunas tendencias en el consumo. En lo que tienen, por supuesto que en Estados Unidos y en otros países que tienen mercados financieros más desarrollados que los nuestros, es menos útil, se podría decir, la confianza que en nuestro país, que no tenemos un mercado accionario, por ejemplo, tan desarrollado. ¿Por qué? Porque en los lugares donde tenemos un mercado accionario desarrollado, como es el caso de Estados Unidos, podemos ver rápidamente cómo impactan las noticias en los índices accionarios y podemos ver si el humor de los inversores, no de los consumidores, pero de los inversores, está subiendo o está bajando. En nuestro país no tenemos ese termómetro, entonces quizás en nuestro país y en otros países de la región no tenemos ese termómetro tan desarrollado y por tanto la confianza como que tiene un valor adicional. El nombre original que utilizaron, digamos, para denominar el índice de confianza en Michigan fue como dice allí, Consumer Sentiment Index, o sea, un tema de sentimiento, de humor, decía yo al principio, también de sentimiento respecto a cuál es la situación y cuál es la expectativa, cuáles son las expectativas que tienen los consumidores. Este es un indicador que empezó en la década del 40-50 en Estados Unidos y que ahora se releva en al menos unos 50 países. Algunas de las
algunas de las variables económicas que tienen interrelación con la confianza están allí. La coyuntura, por supuesto, tanto nacional como internacional. El tipo de cambio tiene efectos directos sobre algunos de los subíndices del índice de confianza. La evolución de los ingresos, todo esto vamos a ver en más detalle. La tasa de inflación, la tasa de desempleo, el consumo, el ahorro y, por supuesto, todas las variables que están a la izquierda del diagrama que tienen que ver con expectativas de actividad económica, de desempleo, de tipo de cambio, de inflación, de ingresos y de empleo. Y por supuesto el que está marcado en otro color, que es la coyuntura política, que también impacta sobre la confianza y por ende sobre las decisiones de consumo. Bien, vamos a hacer un breve repaso de cuál es la situación de la confianza en los principales países o en las principales economías internacionales. Acá tenemos una serie bastante larga que arranca a finales de la década del 70 en los Estados Unidos. La serie es la confianza del consumidor o el Consumer Sentiment Index y vemos cómo tiene digamos, oscilaciones bastante marcadas y llega a un mínimo sobre finales de la década de 2000, digamos, 2008, con la crisis internacional, 2007-2008, ahí toca niveles mínimos en por lo menos 30 años, y luego se recupera con algunos altibajos. Como vemos acá, llega a un mínimo, este es el mínimo que mencionaba, luego tiene alguna volatilidad, y ahora se ubican niveles bastante superiores a los mínimos de la crisis de 2008. De todas formas, si miramos la serie con una perspectiva más larga, todavía estamos muy bajos. Es decir, los consumidores de Estados Unidos tienen un humor, digamos, bastante pesimista o algo pesimista respecto a la situación de su situación personal y cómo ven la situación del país. ¿Por qué es relevante la confianza? Bueno, ya mencionamos algunos aspectos y acá lo vemos en concreto, están marcados con un color gris los momentos en los cuales la economía de los Estados Unidos entró en recesión, ¿sí? Y lo que vemos es que en general lo que sucede es que la confianza cae abruptamente algunos trimestres antes que la economía entre en recesión, es decir, nos anticipa ese comportamiento negativo de las cuentas nacionales, del consumo, de la inversión y de la economía en general. Bien, vamos a la situación de Europa. Esta es la serie de confianza de Europa. Lo primero es que es una serie que tiene mucho menos volatilidad, mucho menos oscilaciones que en el caso de Estados Unidos, y eso es por la sencilla razón de que esto es el promedio de los niveles de confianza de todos los países de la zona euro, ¿sí? Con lo cual, al hacer el promedio, eliminamos distorsiones o oscilaciones marcadas en cada uno de los países. Ahí lo que vemos es el deterioro al principio bien claro de la situación de confianza en el año 2008, que tiene que ver con la crisis de los Estados Unidos, luego una recuperación de la confianza en Europa hasta 2010, 2011, donde la confianza empieza a deteriorarse como consecuencia de la entrada, del hecho de que Europa entra en crisis, los países digamos periféricos principalmente, Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia recientemente. Luego entra en una zona de meseta y después en los últimos meses tenemos un nuevo deterioro de la confianza en la zona europea. Por supuesto que esto es el promedio. Acá tenemos algunos países, digamos los países más relevantes o los países que se destacan, digamos, por tener un mayor nivel de crisis que los demás. Lo que vemos es que la mayoría de los países grandes que están en el medio, digamos, van más o menos juntos, que son Francia, España, Italia, Inglaterra, están todos allí en esa zona donde tenemos varios. Después tenemos, arriba de todo, tenemos Alemania, que es el país más dinámico y que menos ha sufrido por la crisis europea, que tiene niveles de confianza
bastante buenos, digamos, si uno considera al resto de los países. Y después el que vemos más bajo, digamos, en nivel, es Grecia, que llegó a unos 10 puntos, ¿sí? Esta escala va de 0 a 100, obviamente que 10 puntos es un nivel bajísimo y 50 puntos es un nivel de neutralidad, es decir, ni bien ni mal. Vamos a ver ahora más adelante los datos de Uruguay, que más o menos están algo por encima de 50, ¿sí? Después, si uno mira más en detalle la situación del resto de los países europeos, del grupo, digamos, de los que están acá, del grupo de estos, los que tienen peor situación, los que se han deteriorado más en los últimos meses son España e Italia, y obviamente esto no está desligado a la situación de crisis que viven esos dos países. Bien, ¿qué está pasando con la confianza a nivel regional? Ahí lo que tenemos es también, fíjense la diferencia, ¿no?, de nivel. Acá estamos viendo el gráfico o la serie de confianza a nivel regional que está por encima de 50, es decir, los países de la región tienen un nivel de confianza mayor al nivel de neutralidad, que en el caso europeo solo lo tiene Alemania, que es el que está mejor. Este es el promedio simple de los niveles de confianza de la región: Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, y lo que vemos es un deterioro bien importante en 2008, que tiene que ver con los efectos de la crisis internacional, luego una recuperación muy sostenida, muy importante en 2009 y 2010, y después, a partir de fines de 2010, principios de 2011, allí empieza la confianza regional a deteriorarse en forma bastante marcada, ¿sí? Todavía no llegando a neutralidad, pero sí bajando bastante, casi unos 10 puntos respecto a los máximos de 2010. Entonces vamos por países y tenemos en este caso el gráfico de confianza de Argentina. Entonces acá viene bien este caso para mostrar cómo algunos eventos políticos, económicos por supuesto, pero algunos eventos políticos generan efectos o shocks negativos en los niveles de confianza. Entonces tenemos marcados allí algunos eventos. Primero, una suba importante del nivel de confianza previo en el ciclo electoral, previo a la asunción o a la victoria, digamos, de Cristina Fernández para la presidencia, y luego de que asume la presidencia en niveles bastante altos, de 55 puntos, el shock del conflicto con el campo, que deteriora la confianza de una forma muy clara. Luego allí hay marcados dos eventos más: crisis internacional y estatización de las AFJP, luego el conflicto con el Banco Central y con Redrado, que hace también caer la confianza, y luego viene una recuperación bastante sostenida, buenas tasas de crecimiento de la Argentina, consumo, aumento de los ingresos, etcétera, que básicamente se da en 2010, 2011, y luego un empuje adicional por el nuevo ciclo electoral de 2011, con una nueva victoria de Cristina Fernández en la presidencia, que apenas asume, al igual que en el caso anterior, control de cambios, y ahí tenemos un shock negativo que está marcado allí, y luego una profundización del control de cambios que termina o le da un nuevo impulso a la baja al nivel de confianza, que llega a niveles, pasa, digamos, del nivel de neutralidad y vuelve a la zona negativa entre 40 y 45 puntos. Bien, esto explica en parte lo que veíamos antes respecto a la evolución de la confianza a nivel regional. ¿Qué pasa con Uruguay y Brasil? Después vemos en detalle Uruguay. Lo que me interesa destacar de este gráfico o de estas dos series es la similitud que tiene la evolución de la confianza en Uruguay respecto a la confianza de Brasil. Si miramos, es bastante sorprendente la forma en cómo las dos series van prácticamente juntas, excepto en un periodo que está marcado allí,
que es en 2010, principios de 2010 a principios de 2011, y esa diferencia la asignamos o la explicamos a partir de que el ciclo electoral en Uruguay fue más o menos un año anterior al ciclo electoral en Brasil. Entonces tenemos un aumento en Uruguay previo a la victoria del Frente Amplio de Mujica, que se da en 2010, y después el efecto del ciclo de Brasil, que hace subir la confianza, pero sobre finales de 2010, principios de 2011. Últimamente hay alguna diferencia en nivel, o sea, el monto, digamos, o el índice está en niveles algo distintos en el caso de Uruguay y Brasil, algo por encima en Brasil que en Uruguay, estoy hablando de los últimos puntos, pero la tendencia es parecida, es decir, hace 3-4 meses que en ambos países el nivel de confianza viene hacia abajo, ¿sí? Con lo cual, con esto no puedo dar buenas noticias por ahora. Vamos a ver un poco más adelante. Bien, entonces, para repasar esto, para repasar esta primera parte, tenemos debilidad en los niveles de confianza en Estados Unidos, que presagian una recuperación lenta o muy débil de la demanda del consumo en la economía norteamericana. En el caso de Europa, una tendencia al deterioro de la confianza en los principales países, que también obviamente va presagia, digamos, la continuación de la recesión o la profundización de la recesión en los países europeos. En el caso de la región vemos cómo hay un deterioro muy fuerte en la confianza en el caso de Argentina. Este es un elemento bien importante en relación a nuestro país, porque la confianza de Argentina impacta directamente en el consumo privado en Argentina, y el consumo privado de Argentina es una variable que está muy ligada al desempeño del gasto de los argentinos en nuestro país. Es decir, si uno analiza, correlaciona o intenta hacer un modelo econométrico que relacione el gasto en turismo en nuestro país con otras variables macroeconómicas, una de las más relevantes es el gasto privado en Argentina. Es decir, vamos a tener menos gasto privado en Argentina, vamos a tener menores niveles de consumo y de turismo, digamos, en nuestro país. Y finalmente, lo que decíamos recién, la confianza de uruguayos y brasileños evoluciona en forma muy similar, solo digamos, disociada cuando tenemos diferencias en los ciclos electorales. Y un elemento adicional que me interesa destacar respecto a la situación de Brasil, Argentina y Uruguay, tiene que ver con el hecho de que así como la confianza en Uruguay y Argentina es muy similar, debería ser muy similar también a Argentina, porque estamos en la misma región, porque tenemos más o menos los mismos, digamos, los mismos beneficios derivados de altos precios de los commodities, los mismos beneficios derivados de bajas tasas de interés internacionales, es decir, el contexto internacional en general nos pega de la misma forma, nos pega favorablemente por eso, y en ese sentido deberíamos tener evoluciones muy similares. La diferencia entre la situación de Argentina y la situación de Uruguay y Brasil tiene que ver con el contexto político, el contexto institucional, ¿sí? En el caso de Argentina vemos mayor volatilidad de la confianza, y eso responde a una estructura institucional más débil, con mayor incertidumbre, y que repercute en el humor de las personas, ¿sí? Con lo cual tenemos una relativa, eso digamos lo sabemos, que tenemos una relativa ventaja en lo que tiene que ver con la parte institucional, pero eso lo vemos en este indicador cuando medimos la volatilidad. O sea, tenemos menos volatilidad que nuestro principal vecino, uno de nuestros principales vecinos, y eso tiene que ver con una ventaja que tenemos a la hora del contexto económico. Bien, vamos entonces a ver un poquito más en profundidad cómo ha evolucionado la confianza de los consumidores uruguayos y por qué ha evolucionado de esa forma. Para entender lo que viene a continuación, vale la pena repasar rápidamente cómo se construye el índice de confianza del consumidor. El índice de confianza, que lo tenemos en
en el esquema de la derecha, se conforma o se arma, digamos, a partir de 3 subíndices, uno más macro, más general, que tiene que ver con la situación económica del país, que es el primero; el segundo, que tiene que ver con la situación económica personal, es decir, la situación económica de las familias, de las personas; y un tercer subíndice que tiene que ver con la predisposición a la compra de bienes durables. A su vez, cada uno de estos 3 subíndices tiene 2 preguntas que alimentan, digamos, a cada subíndice, que son las que están bien a la izquierda, que son situación económica del país en 1 año, situación económica del país en 3 años, para la situación económica del país, situación económica personal hace 1 año, situación económica personal en 1 año, predisposición a comprar electrodomésticos y predisposición a comprar autos e inmuebles. Es decir, para cada una de las preguntas se le pregunta si está igual, mejor o peor que hace 1 año, o que dentro de 3 años, o si es un buen momento para comprar electrodomésticos, etc. Entonces, con esas preguntas se van armando cada uno de los subíndices, y con cada uno de los subíndices se arma el índice de confianza. Obviamente, para leer los resultados del índice de confianza tenemos distintas zonas, como les mostraba. Por ejemplo, Grecia tenía unos 10 puntos, importante pesimismo. Alemania y Uruguay, digamos, tenían algo por encima de 50, es decir, moderado optimismo. Argentina estaba entre 40 y 45 puntos, moderado pesimismo, y así simplemente para ubicar a los distintos países en las distintas categorías que nos da este indicador. ¿Cuál es la situación de Uruguay, o cuál ha sido la evolución del índice de confianza en Uruguay? Bueno, ahí tenemos el indicador que arranca en agosto de 2007. Primero, el primer evento concreto que podemos capturar o que podemos ver que incide sobre la confianza tiene que ver con la crisis internacional de 2008. Allí está marcada, en agosto, septiembre de 2008, la confianza en Uruguay cae abruptamente desde niveles cercanos a los 60 puntos hasta niveles apenas superiores a los 45 puntos. Luego viene una recuperación bien importante del nivel de confianza a los niveles anteriores, y más explicadas en parte por el ciclo electoral, es decir, por la ocurrencia de elecciones competitivas, ¿sí? Eso hace que el nivel de confianza aumente. Ese nivel de confianza llega a un máximo que no es casualidad en los primeros años de 2010, que coinciden con la asunción del nuevo gobierno. En marzo, abril, mayo están los mayores niveles de confianza de esta serie, y luego viene lo que llamamos allí aterrizaje de expectativas, es decir, gran expectativa por el nuevo gobierno, etc. Y luego, a medida que va pasando el tiempo, un aterrizaje de la situación a la realidad, y después algunas oscilaciones con algún deterioro en las últimas mediciones, que de todas formas nos ubica por encima del nivel de neutralidad. Es decir, el último punto está en 54 más o menos, que todavía es mucho más bajo que el 60 y pico de 2010, pero todavía nos ubica por encima del nivel de neutralidad. Si queremos saber por qué o cuáles son las razones que explican este comportamiento de la confianza, tenemos que ir a los subíndices. Entonces vamos por el primero, que es el subíndice de situación económica del país. Acá lo que está marcado son en rojo la expectativa sobre la situación del país a 3 años, en el color azul las expectativas sobre la situación del país a 1 año, es decir, a más corto plazo, y en el otro color, un color más verde, el índice, el promedio de estos dos indicadores. Lo que vemos allí es que digamos, que lo vamos a corroborar cuando veamos el resto, que la principal explicación de por qué cayó el índice de confianza en general tiene que ver con el deterioro de este indicador. Este indicador llega muy alto cuando se da el cambio de gobierno a principios, mediados de 2010, llega a más de 70 puntos, y luego es el indicador que cae
más abruptamente, con excepción de algunos datos allí hace algunos meses que marcaban un número bastante alto. Entonces, la principal explicación del deterioro del nivel de confianza tiene que ver con un deterioro en las expectativas o en lo que piensa la gente sobre lo que le va a pasar al país en los próximos años. Eso, digamos, lo que tiene de bueno es que las familias creen que al país le va a ir peor, pero no que les va a ir a ellos peor, digamos. Pero eso en realidad, razonar de esa forma, digamos, en el conjunto no está muy bien, porque si al país le va a ir peor, es difícil que a la mayoría de las familias les vaya mejor. Entonces, ¿por qué cae algunos elementos que tienen que ver con la caída o sobre la evaluación del futuro de nuestro país? Bueno, acá lo que tenemos en verde tenemos el índice sobre la evaluación del país a un año, en verde. Y lo que tenemos en rojo marcado ahí son las expectativas de las familias respecto al desempleo. Es decir, si va a haber más o menor, si esperan que va a haber más o mayor desempleo en el futuro. Y lo que vemos es que estas dos series están negativamente correlacionadas. Es decir, cuando espero que haya más nivel de desempleo, espero que al país le vaya peor, o al revés, cuando espero que al país le vaya peor, espero mayores niveles de desempleo. Y salvo algunos momentos como este, donde ambos caen a la vez, siempre cuando sube uno baja el otro, es decir, tienen una correlación negativa de más del 60%. Esto lo que nos indica es que las personas, está claro, digamos, que hemos llegado a los niveles mínimos de desempleo en nuestro país, por lo tanto, las familias están esperando que el desempleo aumente y esperan que el desempleo aumente en parte porque esperan que la situación del país sea peor. ¿Por qué esperan que la situación del país sea peor? Porque ha sido muy buena en los últimos años. O sea, hay poco margen, o las familias esperan que haya poco margen para que la situación económica general mejore a partir de los muy buenos niveles de ingresos, de empleo, etcétera, que hemos tenido en los últimos años. Otro elemento que también incide sobre la evaluación sobre la situación del país tiene que ver con las expectativas de inflación. Cuando hay aumento en las expectativas de inflación, se deteriora la evaluación sobre el país. Es decir, si esperamos que haya más inflación, vamos a esperar que la situación del país sea peor. Y este es otro elemento que tiene que ver con el deterioro en la evaluación sobre la situación del país. En los últimos meses, como vemos acá en la gráfica continua, tenemos una suba en las expectativas de inflación. Es decir, quienes responden a nuestras preguntas sobre cuánto creen que van a aumentar los precios, hay mayor proporción de personas que creen que los precios van a aumentar más rápidamente que lo venían haciendo. Y eso, digamos, tiene que ver o impacta sobre la evaluación que hacen sobre la situación futura de nuestro país. Bien. Otro subíndice, el segundo subíndice, tiene que ver con la situación personal. La situación personal, como vemos ahí, se ha deteriorado desde los máximos de 2010, pero también vemos que se ha deteriorado menos que la situación económica general del país. Es decir, las personas piensan que les va a ir peor al país, pero piensan que menos proporción piensa que le va a ir peor a ellas, ¿sí? Entonces, eso produce ese descenso que vemos allí bastante sostenido, con algunas correcciones o algunas oscilaciones sobre fines del año pasado. ¿Por qué las familias piensan que les va a ir peor? Bueno, en parte porque piensan que al país en general le va a ir peor, porque piensan que va a haber mayor desempleo, pero también por esta otra razón que la tenemos graficada acá, que es que esperan un deterioro o un menor crecimiento de sus ingresos. Lo que tenemos graficado en violeta es la proporción o el porcentaje de familias o de personas que esperan que sus ingresos aumenten en el futuro. Entonces, esto ha cambiado bastante. Como vemos ahí, a fines de 2009, principios de 2010, un 40% de las familias o de las personas esperaban un aumento en sus ingresos
dentro de un año, ¿sí? Esa proporción fue cayendo hasta que ahora, con algunas oscilaciones bastante importantes, pero ahora estamos en un 30%, es decir, hay un 10% de las familias que antes pensaban que sus ingresos iban a aumentar y que ahora ya no piensan así, piensan que van a quedar iguales o principalmente van a quedar iguales porque los que piensan que van a disminuir sus ingresos más o menos se mantienen constantes. Es decir, hay más familias que piensan que sus ingresos van a dejar de aumentar, por supuesto en términos reales, porque en términos nominales los ingresos van a seguir aumentando a tasas bastante altas. El tercer subíndice tiene que ver con la predisposición a la compra de bienes durables. Este subíndice fue en 2010 y 2011 que se mantuvo más estable, como vemos, desde fines de 2009 hasta principios de 2011 prácticamente no tuvo cambios, se mantuvo en 50 y pico, 55 puntos, y luego sí cayó abruptamente sobre mediados de 2011 y en particular a principios de 2012. Hemos mirado distintas variables macroeconómicas para que nos relacionen este indicador, la predisposición a la compra de bienes durables, y el que está más relacionado, o uno de los que está más relacionado, es la evolución del tipo de cambio, del dólar, ¿sí? La mayoría de los precios de los bienes durables y semidurables en nuestro país están en dólares directamente o están asociados al nivel del dólar, con lo cual subas y bajas en el nivel del dólar repercuten directamente sobre la predisposición a comprar bienes durables, que son básicamente esos tres que tenemos ahí: autos, viviendas y electrodomésticos, ¿sí? Entonces, ¿por qué cayó la predisposición a comprar bienes durables como los que mencionábamos? Porque subió el tipo de cambio. En azul, la predisposición a comprar bienes durables, que había llegado a un máximo de 60 puntos a finales de 2011, luego la suba del tipo de cambio, ¿sí? Que pasó, que lo tenemos acá en este eje de la derecha, de menos de 19, pasó en un año y pico, a 21 aproximadamente, con distintas oscilaciones, y así como corrigió el tipo de cambio, corrigió hacia abajo la predisposición a comprar bienes durables. Y obviamente que este es un elemento bien importante para anticipar decisiones de consumo de las familias. ¿Por qué hago énfasis en las decisiones de consumo de las familias? Porque el producto, o sea, el ingreso nacional, el producto bruto interno, la mayor parte, como en el resto de los países, está conformada por el consumo. El consumo privado representa aproximadamente entre un 60, 2/3, un 60 o 70% del producto. Es decir, lo que pasa con el consumo es muy relevante respecto a lo que va a pasar con el producto, con lo cual, si el consumo privado es muy importante para explicar el producto y a su vez el consumo privado está muy vinculado a la predisposición a comprar bienes durables, entonces esto nos lleva a pensar que en el futuro vamos a tener menor consumo privado. De hecho, estamos teniendo tasas decrecientes en las cuentas nacionales de consumo privado. Bien, las series que veíamos hasta ahora de Uruguay arrancan en 2007 y obviamente se hacen mensuales y terminan, el último dato es de agosto. Pero resulta interesante también tener una perspectiva más de largo plazo sobre lo que está pasando con la confianza y con el humor de las familias, y para eso traemos estos otros dos indicadores que no son exactamente iguales a los de confianza, pero son muy similares y nos permiten ver la historia un poco más hacia atrás. Entonces acá le preguntamos, la pregunta es: ¿cómo cree que es la situación actual del país? Que es la serie que está en el color celeste, ¿sí? ¿Cómo cree que va a ser la situación futura del país? Que es la serie que está en rojo. Y el promedio de las dos, que es la serie violeta, que es lo que llamamos confianza general en la economía, ¿sí? Entonces, nosotros veíamos hoy la serie a partir de 2007, aproximadamente desde acá, hasta los últimos datos. Entonces, veíamos un deterioro importante del nivel de confianza que coincide con el deterioro que vemos en esta serie en los últimos años, que también llega a un máximo en 2010, 2011 y luego se deteriora. Pero lo que nos permite esta serie más larga es ver o decir que en realidad, a pesar del deterioro, estamos en niveles altísimos de confianza cuando uno mira
la historia desde desde aproximadamente el año 99. Es decir, los niveles de confianza, obviamente que en 2002, 2003, la crisis, acá vemos el efecto de la crisis claramente, luego una mejora muy fuerte y después niveles de confianza bastante buenos. Con lo cual, estamos viendo un deterioro importante en la confianza, en la predisposición a la compra de durables, que presagian menos consumo privado, presagian menos actividad económica en el futuro, o menos dinamismo, digamos, menores tasas de crecimiento, pero a su vez tenemos que destacar que los niveles de confianza son suficientemente altos o están muy altos en la perspectiva histórica. En particular, cuando miramos este gráfico, vemos que la serie celeste, que es la evaluación sobre la situación actual, está prácticamente en sus niveles máximos. Es decir, salvo por este dato que es un poco más alto, estamos en el nivel máximo de la serie. Es decir, las personas piensan que en la actualidad está muy bien y que de hecho es el mejor momento de los últimos 20 años, se podría decir. ¿Sí? Perdón, de los últimos 12, 14 años. Eso en primer lugar. Y segundo, si miramos la otra serie, la serie roja tiene que ver con cómo piensan las personas que va a estar el país en el futuro, a un año. Y lo que vemos ahí sí vemos claramente que no estamos en los niveles máximos. Los niveles máximos de esta serie se alcanzaron en 2004, 2005, que no es casualidad que coincidan con la asunción del gobierno de Tabaré Vázquez, que a su vez fue el primer gobierno de izquierda, con lo cual ahí había todo, y además se suma el hecho de que la economía venía de una gran crisis y se venía recuperando fuertemente, con lo cual está bien, digamos, si uno lo compara esto con las series macroeconómicas, está bien que nos dé que el mejor momento respecto a las expectativas al futuro fuese en el año 2005. Y después, obviamente, un deterioro, es decir, las personas dudan de que en el futuro la situación pueda mejorar mucho más a partir de los muy buenos niveles de ingresos, de desempleo, de empleo que venimos teniendo en los últimos años. Y finalmente, para terminar esta parte, un gráfico que nos muestra en rojo la confianza del consumidor, que es la misma serie que venimos mirando desde el principio, y en azul o en celeste la serie del consumo privado. Entonces, una obviamente es un índice y el otro está en tasas de variación, pero lo importante es ver que tienen una alta correlación y que, digamos, el nivel de confianza de alguna forma anticipa los ciclos, es decir, cuando el nivel de confianza empieza a subir, tarde o temprano la confianza empieza a subir, cuando el nivel de confianza empieza a bajar, tarde o temprano el consumo privado empieza a bajar. Y lo que vemos es que el nivel de confianza está bajando y por tanto vamos a esperar niveles de consumo privado menores en los próximos trimestres, especialmente en los bienes que están asociados a la confianza del consumidor, que son los bienes durables o los semidurables, autos, vivienda, electrodomésticos y otros bienes similares.